noventosos. Hoy vamos a dar la historia, costumbres y demás tradiciones y otras más de Villalba, de Collado Villalba. Un municipio que hay en Madrid, una ciudad que hay en Madrid vamos a dar su historia, sus tradiciones, sus fiestas y demás características especiales. Vamos al lío. Pues bien, los primeros restos los encontramos en el Neolítico, como hace unos 4.500 años o 5.000 años. Queda como último reducto de aquella época, queda el dolmen de Entretérminos, cerca de la margen derecha de la autopista del noroeste hacia Alpedrete, un tipo de cámara con evidencias de un corredor de 32 metros en cuyo ajuar se conserva un puñal, un hacha, un cuchillo, una punta de lanza, dos hachas de piedra y demás cosas. Y abundantes restos de cerámica. Y eso. Se tienen noticias posteriores del asentamiento de un pueblo carpetano con dos gentilidades, familias extensas o clanes, documentadas con dos inscripciones, la de los elguísmicos, con una dedicación al gran Marte, y la de los aeláricos, otra a los dioses lares, aparecidas en el siglo XIX en el área del aperadero de San Yago, al noroeste de Villalba. Pues eso, que también se mencionan a los úlbicos, y también eso. En el año 206 a.C. comenzaría el proceso de romanización, en la que probablemente el pueblo pudo dominarse Villa Alba, que significaría Villa Blanca, ¿no? Que es el origen, pues, al actual nombre. Debe ser a causa de la blancura del granito característico del paisaje, ¿no? Porque ya sabéis que la zona de la sierra madrileña pues es muy rocosa y las rocas predominantes son el cuarzo y el granito. Bueno, y también la pizarra. Por eso casi todas las construcciones que hay por esas zonas, bueno, y también aquí en Madrid son de granito. Ah, y eso es lo que ha pasado. Se conservan restos de tramos de calzadas romanas en el término municipal donde se cruzaban dos importantes vías transhumantes. Y hay noticia de un fragmento de miliario. Apareció en la zona del polígono industrial P29. Llegó el siglo V después de Cristo y los bárbaros pues acabaron con el imperio romano de Occidente y por consiguiente también ocuparon la península ibérica. Aquí se asentaron sobre todo los visigodos, obviamente, ya lo sabéis, hasta que en el siglo VIII así llegaron los moros y nos invadieron y ocuparon toda la península salvo la franja norte. Y eso. En ese tiempo se convirtió en un asentamiento árabe del que quedan bóvedas de ladrillo y sepulturas excavadas en roca, que en el siglo XI sería reconquistado y en el siglo XIII repoblado por los segovianos. Pese a esto, pues el pueblo pasó a ser integrado dentro del Sexmo de Manzanares y las provincias y tierras de Madrid. Y eso. Por estas épocas el casco urbano se hallaba en torno a la iglesia Nuestra Señora del Enebral, junto a la comarcal M608 a Morazarzal. Más tarde, en 1363, Juan III hizo donación del alcalde de Manzanares a su mayordomo, Pedro González de Mendoza, iniciando un tutelado por los señores de Mendoza, en el que se concede el título de villazgo, por orden del rey Felipe IV en el año 1630, unida con Alpedrete y formando una sola villa. Vaya. Pues eso, ¿no? En el siglo En el siglo XVI, pues el pueblo cobra relativa importancia debido a la construcción del monasterio, lo que hasta entonces se conocía como la villa de Landinum Lapililum, ¿no? Que ya sabéis en lo que se convirtió.
Y eso, y Collao Villalba, pues al igual que Galapagar y otras zonas y otros pueblos de la zona, se convirtieron en sitios de paso para ir al complejo monumental del Escorial. Y por eso cobraron cierta relevancia. Luego, en el siglo XVIII, debido al hacinamiento que existía en todos los pueblos de la zona, la propia Villalba incluida, pues debido al problema de hacinamiento que había en las ciudades de la zona, en los pueblos de la zona, pues con toda la gente que sobraba se decidió construir un nuevo pueblo y que se fueran a vivir esa gente, ¿no? La gente que sobraba se fueron a vivir al nuevo pueblo que se llamó Guadagama. Ya sabéis, ¿no? Entonces la gente que no cabía en los pueblos ya existentes pues se fueron a vivir a Guadalajara, que acababa de fundarse ahí en el siglo XVIII. En 1808 llegaron los franceses a invadirnos y bueno, ocuparon la península, pero el 2 de mayo de ese mismo año los madrileños se levantan y bueno, ya sabéis cómo son reprimidos los insurgentes, ¿no? Con aquellos fusilamientos que nos muestra Goya en el cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo. Eh, ya sabéis, ¿no? Pues a la semana de eso, en Collao Villalba se levantan también, pero debido al fuerte destacamento y a la fuerte presencia francesa en ese pueblo, pues también es sofocada la insurgencia rápidamente y también son fusilados los insurgentes a modo de un mini 3 de mayo ahí en Collao Villalba. Y bueno, luego la zona fue limpiada de gabachos, pues al final de la guerra, ¿no? En 1812, cuando les echamos de aquí, con ayuda de Gran Bretaña, Portugal y quizá Estados Unidos. En 1832, ya sabéis, la gran peste quina de Guadagama. El municipio, pues, nada, no fue muy afectado, dada la distancia a la que está. No fue tan afectado como otras poblaciones, pero aún así también tuvo sus bajas, ¿eh? Ojo que también ahí pegó la enfermedad, pero no tanto como en otras poblaciones. En 1840 finalmente se segrega de Alpedrete, ¿no? Siendo reina gobernadora María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII y madre de Isabel II. El trazado del camino hacia el noroeste, finalmente llamado Carretera de Madrid-Galicia, se trazó por el sur del casco urbano ante la inminente apertura a este fin del Puente de los Leones. Y bueno, y eso. Y luego en los años, ya en la década de los 60 del siglo XIX, pues ya se construye el ferrocarril y bueno, y el ferrocarril llega al municipio en el cual se construye la estación de Collado Villalba, o bueno, que se llama Estación de Ferrocarril de Villalba de Guadalajara. Y eso, algo apartada del casco urbana. De hecho es curioso, pusieron la estación, eh, pusieron la estación de Collado Villalba. Cuando se construyó pusieron la estación de Collao Villalba muy lejos del casco urbano existente, ya que en aquel entonces en Collao Villalba pues no era lo que es hoy. Era un pequeño núcleo de población que estaba en la zona norte de lo que hoy es la zona norte del municipio y que bueno, en la zona donde estaba la estación pues no había nada, ¿no? Construyeron la estación y bueno, la construcción de esa estación pues dio origen a otro núcleo urbano, ¿no? El cual sería llamado Villalba Pueblo. Y desde entonces, pues Collao Villalba está dividido en dos mitades, que ya hablaremos. Ya lo veréis, ya. Y eso, que una entrapa y eso. También se comenzó una etapa de industrialización y crecimiento económico, que junto a la llegada del agua en los años 60 inició un gran momento de desarrollo en el municipio. Ah, sí, eso. Llegaron los oscuros años 30 del siglo XX y ya imaginéis, ¿no? La gran represión que hubo durante la Segunda República. Eh,
En el pueblo, en el pueblo, el párroco y sus capellanes, sus monaguillos sus y los diáconos y demás colaboradores de la parroquia y feligreses fueron brutalmente ejecutados por las autoridades políticas, por las milicias rojas, los cuales pues utilizaron el garrote vil y también, bueno, con algunos les hicieron el garrote vil, a otros los fusilaron, a otros los ahorcaron y a otros los guillotinaron. Es que fue terrible, ¿eh? Fue terrible, terrible. Los villalbinos fueron muy castigados durante la Segunda República. Y llegó la guerra civil y bueno, la zona al estar ahí en el límite entre la zona roja y la zona azul, pues se convirtió en un frente de batalla constante. Se libraron multitud de batallas en las cercanías. De hecho, ya sabéis, en la zona de la Sega se construyeron multitud de búnkeres y esos pues para frenar el avance de los nacionales que avanzaban hacia Madrid. Y eso, Collado Villalba pudo ser liberada pues casi al final de la guerra, justo cuando fue tomado a Madrid. Ya durante el franquismo, pues Collado Villalba fue cuando más creció, ¿no? Que empezó a expandirse el núcleo nuevo que se estaba haciendo en la zona de la estación, pues empezó a expandirse y a adquirir forma. Se expandió y adquirió forma y se incluso superó en tamaño y en población al núcleo, al casco urbano del norte, original, que es el original, en plan. a- y ahora mismo vive más gente en Villalba Estación que en Villalba Pueblo. En Villalba Pueblo también creció, pero no tanto. Y bueno, Collado Villalba se convirtió también dada su clima, a los veranos agradables que tiene, pues se convirtió en un sitio de veraneo para los madrileños. Y así disfrutar de las hermosas vistas de la Sierra de Guadarrama. Sí, señor. ¿Y qué pasa? Y ya en los años finales del siglo XX, ya que en la democracia y, bueno, los años finales del siglo XX y los primeros del siglo XXI, pues ya fue cuando Collao Villalba tocó techo en cuanto a población y crecimiento. Con la construcción pues de varios asentamientos, de más urbanizaciones y demás cosas. Y bueno, perdón que me han interrumpido. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Pues sí, se construyeron multitud de cosas como el polideportivo, el campo de fútbol y también se construyeron las piscinas municipales y también, ¿qué más? Y bueno, y los centros comerciales, tanto el Zoco como los valles como el Planetocio. Eso se construyó también. Y bueno, y demás, y demás. Y también la iglesia de la Santísima Trinidad que hay junto a la estación también se construyó por esa época. Llegó el año 2020 y con él la mal llamada pandemia. Ya sabéis, ¿no? Aquello, lo que supuso el secuestro domiciliario que sufrimos y también, pues así, el atropello al que nos sometieron y también la limitación de derechos y libertades. Bueno, que nos las quitaron directamente. Y eso, ¿qué más? Y bueno, y que también se cancelaron eventos multitudinarios. Y en el en el municipio pues se cancelaron tanto en los años 2020 como 2021 se cancelaron las fiestas del barrio del Gojonal, que el que cual se celebra en el 1 de mayo, que bueno, que todavía está en el 2020, en esa fecha todavía seguía el confinamiento ilegal, todavía seguía vigente, y el estado de alarma ilegal también seguía vigente. Mientras que en el 2021, pues sí, aunque ya, sí,
Mientras que en el 2021, aunque no había confinamiento, pero todavía seguía la alerta por pandemia y también había otro estado de alarma ilegal. Y eso. Eh, también se tuvieron que cancelar las fiestas de San Antonio de Padua del 13 de junio, por el mismo motivo. En el 2000, en el 2020, pues porque todavía seguíamos con el primer estado de alarma ilegal, aunque ya se estaba abriendo, aunque ya estamos en periodo de desescalada, pero todavía no estaban permitidos los eventos en las calles. Y eso. No me acuerdo en qué fase estábamos de desescalada. No me acuerdo en esa fecha exacta, no me acuerdo en qué fase exacta estábamos, pero bueno, que todavía no permitían gran cosa y por eso se suspendieron. Bueno, y en 2021 creo que todavía en esa fecha todavía seguía activada la alerta sanitaria, pero ya estaba a punto de terminar, ya estaba a punto. No sé, ahí en el 2021 creo que ahí estoy dudando. Mientras que, sin embargo, las fiestas de Santiago Apóstol, pues obviamente tuvieron más suerte y se pudieron celebrar ambos años, tanto en 2020 como en el 2021. Viendo en el 2020, viendo pues que la situación epidemiológica en esos momentos era buena y bueno, y había cierta seguridad, en plan, había, la situación epidemiológica era buena y bueno, y que el riesgo pues se consideraba bajo en esos momentos y celebraron sin problema sus fiestas patronales en honor a Santiago. Y al año siguiente, pues bueno, en 2021 también se celebraron pues también se celebraron debido a que ya las alarmas habían como decaído o algo así. Y eso. Ugh. Vale. Hasta aquí la historia de Collao Villalba. He aquí ahora las características especiales del municipio y de la población. Para empezar, pues el gentilicio es villalbino. Y, y luego, el escudo de la ciudad es pues un marco amarillo, verde y rojo, y que en la zona amarilla pone un Ave María, ya que el pueblo está consagrado a la Virgen María. Es un Ave María con letras azules y rematado por una corona, pero no es una corona real, sino una corona de estas del pueblo, no sé qué. Mientras que la bandera del municipio pues es amarilla con el escudo en el centro. Como creo que ya dijimos antes, el pueblo está dividido en dos. Está dividido en dos iba a decir la nación, sí, la Nacional 6, pero bueno, es más bien la A6 o AP6, que va de Madrid hasta La Coruña. Y ya sabéis, ¿no? La autopista del noroeste o autovía. Eh, pues eso, que la A6 o AP6 divide el pueblo en dos. La zona norte, que es el Villalba original, que se llama Villalba Pueblo, pues que está al norte y que es pues el núcleo de población original, no es el núcleo original, el que existió antes, y donde se encuentra el ayuntamiento, en la parroquia y todo lo demás. Y demás cosas. Eso para empezar. Eso, el núcleo norte, el Villalba Pueblo. Y luego, en la zona que está al sur de la P6, pues es ya Villalba Estación, ¿no? Que es la zona donde se encuentra la mayor parte de la población, ¿no? La zona grande, en plan, la zona que está pues en torno a la estación de tren. Calles donde se vive la mayor parte de los villalbinos en esa zona, que corresponde pues todas las zonas colindantes a la estación de trenes y bueno, y también se incluye el polígono industrial P29, también se incluye ahí.
Y también se puede incluir pues el planetocio y demás. Y eso. Y bueno, y demás cosas. Tío, eh, tanto la A6 como su antigua variante, que es la Nacional 6, que es la carretera original, pasan por el municipio. La Nacional 6, a su paso por Coyo Villalba, pues ya le llama Avenida de Juan Carlos I. Y luego también, pues la línea la línea del tren también pasa por ahí. Y bueno, y eso. Y, y luego también, pues multitud de autobuses que van desde los pueblos de la Sierra a Madrid también pasan por Collao Villalba, ¿no? Como la línea 664 que va de San Lorenzo del Escorial a Madrid, que es pues la línea San Lorenzo del Escorial Madrid por Villalba. Ya que del Escorial, ya dijimos, del Escorial a Madrid hay dos líneas. La línea 661, que es la que va es la que va por Galapagar, y la 664, que es la que va por Villalba. Pues bien, es la 664. También va la 682, que va desde Guadagama, o también la que va desde Cercedilla o Los Molinos y demás. Y luego también hay otra línea que va desde San Lorenzo del Escorial hasta Collao Villalba, que es la línea 660, que va desde San Lorenzo del Escorial a Madrid, no, desde San Lorenzo del Escorial a Collao Villalba, pasando entre medias por Guadalajara. Hay multitud de colegios e institutos en el municipio, como el Instituto de Educación Secundaria Las Canteras o el Colegio Público Jaime Ferrán. Monumentos importantes, pues estamos la parroquia de Nuestra Señora del Enebral, que se encuentra en el casco antiguo de Villalba, o sea, en Villalba Pueblo, y que es una iglesia renacentista. Es el templo de Nuestra Señora del Enebral. Luego en la zona de la estación se encuentra la parroquia de la Santísima Trinidad, de reciente hechura, y que es una iglesia un poco rara, ¿no? Parece un cubo o algo así. Un aspecto un poco raro, pero bueno. Y luego en el camino, junto a la autopista camino a Torrelodones, está la parroquia de Nuestra Señora del Camino, que, que es redonda y eso. Y bueno, también destacamos como monumentos los centros comerciales, que ya los mencionamos, de los Valles, el Planetocio y el Zoco. Por no hablar también de las piscinas municipales, las cuales algunas de ellas incluyen incluso toboganes. Es como un mini parque acuático. Destacar que el río Guadagama también pasa por en medio de la localidad, concretamente por la zona de la estación. Y bueno, y que se ramifica incluso. También, tam- luego está el Coto de las Suertes, que es un espacio natural que hay por la zona sureste del pueblo y que bueno, también es buena zona. Y eso. Equipos de fútbol, pues solo destacamos el Cook Villalba, que es un equipo de fútbol que parece ser que es bastante importante dentro de la zona, es de los más importantes de la sierra, y que incluso creo que no sé si llegó a estar en tercera división o algo así, y que cuya indumentaria creo que es amarilla, o sea que son submarinos amarillos. Son un poco como el Cádiz o el Villarreal, o algo así. De fiestas que se celebran a lo largo del año, destacamos la cabalgata de Reyes a principios de año, también los carnavales en febrero. Luego, en Semana Santa también se celebran algunas procesiones. Y bueno, y el 1 de mayo ya lo dijimos, en las fiestas de San José Obrero en el barrio del Cojonal, que son las terceras fiestas en importancia de la localidad. Eh, Luego las fiestas, el 13 de junio, las fiestas de San Antonio de Padua, que también las mencionamos, que es patrón del municipio, anda.
Así que el patrón es San Antonio de Padua. Yo pensaba que era Santiago Apóstol. Dichas fiestas se celebran en la parte antigua superior de la ciudad, claro, como Villalba Pueblo, ¿no? Las fiestas patronales, que son las de San Antonio de Padua, que se celebran en junio. Y luego, bueno, y luego también la patrona del municipio es la Virgen del Rocío. De esa, las fiestas que se organizan de ellas, pues son la romería al Rocío, ¿no? Que ya sabéis, en Pentecostés, las distintas hermandades del Rocío que hay en España, pues van todas a la aldea del Rocío en romería para ir allí. Ya sabéis. Van en romería hasta el Rocío. Y luego vuelven, obviamente. Y eso, de eso tratan las fiestas del Rocío. Y luego el 25 de julio, pues obviamente es la fiesta de Santiago, que son las fiestas principales de toda la ciudad, las cuales duran una semana y son muy numerosas las actividades de todo tipo que se realizan. Corridas de toros, deportes, verbenas, fuegos artificiales. Por las noches las actuaciones se reparten entre la Plaza de la Estación, el Parque de las Bombas y la Plaza de los Belgas. Y además son 3 peñas las que poseen su propia orquesta. Vaya. El acto principal de esta fiesta es obviamente la procesión del apóstol Santiago por las calles. Y la imagen es sacada a hombros por los cofrades y miembros de las peñas de la parroquia de la Santísima Trinidad y colocada en una carroza que es empujada hasta llegar a la ermita de Santiago Apóstol. Algo curioso en la entrada y salida del santo, ya que debido a su altura los porteadores deben colocarse prácticamente en cuclillas para que no choquen las puertas. Sí, ¿no? Algo parecido hacen, por ejemplo, con los pasos o tronos de la cofradía de Jesús el Pobre, que sale aquí en Madrid en Semana Santa, de la iglesia de San Pedro el Viejo, que tienen que hacer lo mismo los anderos con los tronos. Lo mismo tienen que hacer con el Cristo, con Jesús el Pobre y su madre del dulce nombre. Luego también se celebran los festivales de música celta y vía jazz y granito rock y demás. Y bueno, luego en otoño pues se celebra el Día de Todos los Santos el 1 de noviembre con visita al cementerio y todo, y bueno, las fiestas navideñas. Bueno, putasos, hasta aquí llegó este vídeo tan elemental. Espero que os haya gustado las historias, tradiciones y demás aspectos de Collado Villalba. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.